Bendigo sus vidas en este día hermoso y precioso, porque este es el día que el Señor ha hecho y nosotros realmente nos vamos a gozar y a alegrar en Él en este día. Esta es nuestra clase número 3 y hemos estado hablando de la iniquidad y las enfermedades. Y ayer en nuestra clase número 2 estuvimos hablando de todo lo que tiene que ver con los huesos, lo que tiene que ver con la iniquidad y muchas de las enfermedades aún en nuestros huesos. Hoy vamos a estar hablando de lo que en sí es la iniquidad y cómo la iniquidad entra dentro de nosotros y qué es lo que produce en el ser humano. Aún personas que llevan muchísimo tiempo en la iglesia, en la congregación, aún personas que dicen yo tengo 10 y 15 años de ser cristiano y cristiana, pero sigo cayendo en esta iniquidad, en este pecado, sea el pecado de mentira, fornicación, adulterio, ira. O sea, hay muchísimas cosas en las cuales hemos visto a muchos hombres y mujeres de Dios caer, y yo siempre digo, realmente decimos caer, pero no es que la persona, vuelvo a explicar, cae, es que la persona viene con un ADN espiritual de ¿qué? De todo lo pasado, de todo lo que ha pasado en sus generaciones. Entonces muchas veces es difícil poder soltar algo el cual tú no sabes cómo combatir. Entonces hay personas que dicen yo amo a Dios y realmente aman a Dios y quieren estar en su presencia y quieren agradarle a Dios, pero se ven de que pasan las semanas o pasan los meses o pasan los años y esa área en su vida no cambia, o cambia por un tiempo de unos cuantos mesecitos, unas cuantas semanas, pero vuelve a estar dentro de esta persona o vuelve a manifestarse. Y eso causa realmente mucha frustración, causa dolor. Hay personas que realmente se apartan de la congregación, se apartan aún de Dios, culpando a Dios del por qué la situación en estas personas no cambia. Hay situaciones que personas tienen de rechazo, un espíritu de rechazo que viene desde el vientre de la madre. Y es un espíritu que les agobia, o sea, una condición que les agobia. Entonces vienen a la congregación, vienen a los líderes, reciben liberación, reciben impartición de la palabra, o sea, y todo está lindo por mucho tiempo o por algún tiempo, y de repente alguien les dijo no a algo, o le dijo no puedes venir a mi casa, o no les devolvió la llamada, o simplemente no le contestó por texto, tantas cosas que llevan a una persona a sentirse rechazada. Y la razón de esto es porque hay iniquidad realmente de generación en generación en cuanto al rechazo, en cuanto al dolor que esta persona ha atravesado. Entonces, por eso es tan necesario aprender y entender que Dios quiere enseñarnos hoy cómo lidiar con la iniquidad, cómo lidiar con estas cosas que no podemos soltar nosotros mismos por causa de tantas cosas que suceden en nuestra vida. Y vamos a ver ahorita el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 5. Quiero que busquen su Biblia, por favor. Espero que ya hayan encontrado su Biblia, su cuaderno, su lapicero. Y vamos a ver el Isaías 59, versículo 5. Y dice, incuben huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá. Y si los apretaren saldrán víboras. Aunque canten, alaben en la iglesia, si no se trata la iniquidad, algún huevo va a dar a luz la iniquidad. Un huevo de áspid que ha estado quizás dentro de una persona, hablando en el ámbito espiritual, es el huevo del odio, del dolor, de la falta de perdón, de la ira, del rechazo. O sea, hay muchísimas áreas en las cuales los seres humanos hemos sido heridos o hemos crecido con estas raíces.
Entonces puede la persona alabar muy lindo, es más, puede ser una persona que es líder del grupo de adoración o una persona que es líder del grupo de intercesión. Pueden hacerlo muy bien, pueden cantar muy lindo, pueden guiar muy lindo, liderar muy lindo a las personas, o pueden interceder muy lindo, hablar en lenguas, echar fuera demonios y cosas tremendas pasan. Todo eso puede suceder porque Dios en su misericordia y su amor piensa más en las personas que están alrededor nuestro y sus corazones, y después Él lidiará con cada uno de nosotros. Entonces pueden hacer todas estas cosas, pero realmente el huevo de Aspi está gestando dentro de esta persona y está tejiendo como estas telas de arañas que verdaderamente de un momento a otro dice que si apretar el huevo saldrá el veneno, saldrá la verdad de lo que está en esta persona. Saldrá la verdad de lo que realmente es, y es triste saber de que nosotros podemos estar en una iglesia, podemos hacer todos estos rituales que nos enseñan a hacer, pero seguimos atados, encarcelados, seguimos siendo una cosa en la congregación o una cosa en la tienda y otra cosa en el hogar, y realmente estamos incubando esos huevos de Aspi para que cuando lo aprieten, cuando una situación venga, pues salga ese veneno, y muchas veces podemos morir que en lo espiritual, morir porque no sabemos cómo lidiar con cada situación. Entonces yo te invito, amigo, amiga, hermano y hermana, que hoy te enfoques en esto en tu vida. Lo que hago yo con mis estudiantes que vienen a tomar este curso, y ahora ustedes que lo están tomando en línea, es que ustedes empiecen a escribir en una hoja aparte lo que el Espíritu Santo les va revelando sobre las iniquidades. Primeramente haga una línea, iniquidades de sus antepasados, y otra línea, iniquidades suyas. Y usted va a empezar a escribir en este proceso de este curso, de estas 5 clases, ¿qué es lo que el Espíritu Santo le revela? Muchas personas han tenido que tomar el curso 2 o 3 veces para poderlo entender, porque hay veces en la primera parte uno no entiende todo, pero después uno va a la segunda, a la tercera y lo escucha y dice, wow, ahora entiendo esto. Y la verdad que hemos visto la gloria de Dios en esas áreas, cuando las personas dicen, la verdad que ahora entiendo por qué yo he hecho esto toda mi vida, y aunque he orado, he ayunado, no sale de mí, y aunque me han hecho liberaciones, sigo de esta manera. Entonces, usted empieza a notar todo eso, porque al final de este curso, nosotros vamos a hacer una oración de renunciamiento, una oración que le va a ayudar a empezar este proceso de liberación de la iniquidad, porque este no es solo un proceso de que usted hace 5 semanas este curso o 5 clases y ya todo lindo y ya estás bien. No, es un proceso, pero ahora vas a poder entender lo que es pecado, lo que es iniquidad y lo que es rebelión, que son 3 cosas totalmente diferentes, pero la Biblia habla de las 3, no habla solamente del pecado, que es lo que nos hablan cuando vamos a la congregación, que es lo que nos predican, que es lo que nos dicen, arrepiéntete de tu pecado y el Espíritu de Dios te hará libre. Sí, todo eso está muy lindo, pero ¿qué pasa con la iniquidad y la rebelión que sigue estando dentro de nosotros? Y acuérdate que la iniquidad es como un árbol bien grande, un roble, es grandísimo, fuerte. Tiene muchísimas raíces, profundas, y ese árbol tiene frutos. Pues los frutos de ese árbol salen podridos, sean manzanas o naranjas, salen podridos. Entonces, cuando nos dicen decimos nosotros, voy a pedir perdón a Dios, es como podar el árbol de los frutos malos, pero guess what? ¿Sabes qué? Las raíces se mantienen ahí porque no han sido cortadas con un hacha. Entonces la lluvia las va a seguir nutriendo, le van a echar abono a ese árbol y
el árbol va a volver a sacar el mismo fruto podrido. Es por esto que muchas de las personas que están en congregaciones 5, 10, 15, 20 años nunca han podido solucionar su vida emocional, nunca han podido solucionar esos problemas de miseria, de depresión, de dolor, porque no entienden cómo hacerlo. Entonces muchas personas me dicen, bueno, yo voy a ir a donde un hechicero, voy a ir a donde un brujo, o donde alguien me diga qué está pasando en mi vida. Y aún es increíble que las mismas personas cristianas se van a estos lugares porque no entienden realmente, porque tienen ataduras, porque tienen iniquidad y creen que esto es realmente lo que Dios quiere que hagamos. Otras personas me dicen, pastora, yo me voy a ir a donde un psiquiatra, yo me voy a ir a donde un psicólogo, yo voy a ir a terapia, voy a ir, y es increíble cómo he tenido que tratar con mujeres en lo personal, o sea, de tú a tú, que me han dicho que han estado en un psicólogo, llevan 5 o 10 años y que siguen con las mismas tendencias. Empiezan a hacer el curso, empiezan a entender de dónde vienen estas cosas y son libres en el nombre de Jesús. Y yo no estoy diciendo que es malo ir a un psicólogo, a un psiquiatra. Puedes ir a un psicólogo o psiquiatra cristiano, donde te va a ir guiando por la palabra de Dios, pero también va a ver qué es lo que está sucediendo en tu cuerpo biológico y a causa de qué. O sea, tenemos que tener un balance, no irnos a los extremos. Hay personas que se van a los extremos, dicen, no, mejor no hacer nada de esto y hacer todo de esto. O sea, hay que tener un balance, y para tener un balance tenemos que llegar a una conclusión en nuestra vida de que nosotros somos hechura de Dios, que Él nos tejió en el vientre de nuestra madre y que Él nos dio un nombre, o sea que Él nos conoce. Dice la palabra de Dios que aún la palabra no ha salido de nuestra boca cuando Él ya sabe qué vamos a decir. Él conoce lo más profundo de nuestros pensamientos. Entonces, preferible que primero trates a Cristo realmente y en su palabra, y después empieces, si tienes que ir a un psiquiatra, ir a un psiquiatra, a un psicólogo, pero realmente, como te digo, hay personas que han venido a mí que me han dicho que estas personas han ido a psiquiatras, han ido a terapia, pero que siguen igual o peor. Entonces, han estado tomando este curso y realmente que Dios les ha bendecido de una manera tremendamente positiva. Entonces yo te invito, amigo, amiga, que quizás tú eres esa persona que lo has tratado todo. Tú eres esa persona que realmente amas a Dios, que quieres hacer lo mejor, que eres una guerrera de Dios, un hombre de Dios, pero que hay algo en tu vida que no cuadra, hay algo que no te permite ver la gloria de Dios y fluir en esa gloria, porque la gloria de Dios está en nosotros por medio del reino de Dios que vive y se manifiesta en nuestro templo, que es dentro de nosotros. Entonces, para poder ver todo esto, para que nuestra mente sea aclarada, tenemos que entender qué es lo que está sucediendo, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquito qué es la iniquidad y dónde se encuentra. Perdón. Entonces, la palabra iniquidad, esta palabra quiere decir todo lo torcido, y de hecho es lo que se tuerce todo del camino y el perfecto propósito que Dios tiene para tu vida. Y es como una sustancia realmente que se mete en el hombre y que hay que desarraigar. Por eso no se puede podar solamente el árbol para quitar los frutos, sino que con una hacha literalmente hay que desarraigar la iniquidad. ¿Y dónde encontramos todo esto que usted está hablando? Bueno, en el Salmo 109, versículo 18, por favor, vea su Biblia y estudie este versículo para que el Espíritu Santo mismo traiga revelación a su vida. Dice la palabra de Dios, se vistió ¿de qué? De maldición como de su vestido. Y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Entonces nosotros estamos muchas veces vestidos
de maldición. Así como nos ponemos un vestido para cubrir nuestra desnudez, muchas veces en el ámbito espiritual nos hemos puesto un vestido de maldición. Entonces tú me dices, no, pero yo no soy maldecido porque soy una hija de Dios, estoy en victoria. Y es más, te dicen, profetiza todo esto y glorifica y da un montón de cosas. Pero tú, dentro de tu ser, de tu alma, sabes que aunque profetizaste todo esto, aunque creíste, aunque ayunaste, aunque oraste, sigues de esta manera en tu alma. Entonces dice que es como tu vestido esa maldición y que entra como agua en sus entrañas. Ok, piensa un poquito qué pasa cuando pones agua y aceite, son espesos, ¿verdad? Se vuelven espesos y así muchas veces es la contaminación y la suciedad que hay por medio de la iniquidad dentro de nosotros, y muchas veces esa iniquidad, eso que hay dentro de nosotros se manifiesta como en enfermedades, en dolores de cabeza, en dolores en la columna, o sea, lo que hablamos ayer en la clase número 2. Se manifiesta en diferentes formas. Hay personas que realmente no están enfermas, no tienen absolutamente nada biológico, porque todo es espiritual. ¿A causa de qué? Del vestido de maldición que llevan continuamente en sus vidas, del agua que se mezcló con el aceite, el agua de vida del Espíritu Santo, los ríos de sabiduría, se mezclaron con aceite, con la pudrición, con todo lo que no es de Dios, y ahora se manifestó en sus huesos, en su cuerpo, y dice que séale como un cinto que se cubre siempre, ¿ok? Se ciñe de ese dolor. Las personas se ciñen de depresión, de dolor, de angustia, de zozobro continuo, como dice el libro de Deuteronomios 28 desde el versículo 15. Entonces no encuentran paz en su corazón y no importa cuánto le oren, puede ser que le oren 1000 veces y le echen fuera demonios 50,000 veces más. No encuentran la paz porque tarde o temprano eso que se escondió, se guardó cuando le oraron, volvió a manifestarse y no es un demonio, porque ya hemos hecho la liberación de demonios, ya hemos declarado con nuestra boca, creído realmente en nuestro corazón, pero siguen sucediendo estas cosas que tú no entiendes y es a causa de la iniquidad, de la rebelión, la cual no entendemos cómo desarraigar y seguimos actuando de esta manera que no queremos. Iniquidad es lo contrario a la rectitud, es lo contrario a la integridad y es lo contrario a la justicia. Es pecado y por lo tanto es perverso, malo y torcido y se encuentra al comienzo de los tiempos, allá así como en el fondo de tu pasado familiar. Y como una semilla, es como una semilla, como les dije, el árbol tenía que tener una semilla. Y se sembró esa semilla y esa semilla por medio de las raíces fue pasando de generación a generación y se va retorciendo cada vez más y obviamente tú vienes con eso en el vientre de tu madre, naces y entonces empiezas a añadirle a la iniquidad, le añades tu propia iniquidad y tu propio pecado y se hace 3 veces más fuerte. Entonces tenemos que entender todo esto para entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, ¿ok? Y muchas veces las personas desconocen la profundidad de las Sagradas Escrituras, desconocen que esto verdaderamente está en la Biblia y quedan vulnerables y quedan atrapados en problemas que nunca se van a poder resolver. Hay cosas que las personas dicen, Dios mío, pero ¿cómo? ¿Será que yo voy a morir con este problema? ¿Será que yo voy a morir con esta depresión que no sé, ni la medicina, nada lo está sanando? Y muchas veces es esa iniquidad. Y muchas personas son como que dice, yo no quiero escuchar eso de la iniquidad, porque eso no existe, porque no es claro, la iniquidad existe y es real. Y está en las líneas generales de tu familia y sabemos que se trata de esa iniquidad, de pecado y de una rebelión.
Y muchas veces no hay esas instrucciones no hay instrucciones para nosotros ser libres de esto, porque aún muchas veces, lastimosamente, ni los propios líderes entienden sobre la iniquidad. Entonces tenemos muchísimos hombres y mujeres que sí aman a Dios, no que sean malos y no le amen, cometiendo un sinnúmero de errores, defraudándose a ellos mismos y al pueblo y haciendo un montón de cosas a causa de ¿qué? De que no han entendido que realmente hay una línea de iniquidad generacional en su familia. Entonces vamos a un encuentro o a un retiro, lo que usted vaya, y le dicen, haga una oración genética de renunciamiento. Entonces tenemos un montón de personas diciendo, yo renuncio a esto, yo renuncio a lo otro, yo renuncio. Pero la iniquidad no se puede tratar generalmente. La iniquidad se tiene que tratar una cosa a la vez. Si mi iniquidad que Dios me ha mostrado es la ira, yo tengo que tratar con la ira, después seguir tratando con el adulterio, con la fornicación, con la mentira, con lo que sea que el Espíritu Santo nos va guiando, porque no es algo que se va a quitar de la noche a la mañana como, oh, ya está. Hay personas que hacen liberación, entonces vienen y echan fuera los demonios y gritan y saltan y bueno, hacen un tremendo show para echar fuera un demonio, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esa persona? Se cae y la persona inmediatamente dice, es liberado, gloria a Dios. Pero resulta que pasa 1 o 2 meses y la persona fue liberada, digamos, del alcoholismo, ¿ok? Y bueno, la persona salta, gloria a Dios, el Señor le libró del alcoholismo. Pero vienen 2 o 3 meses y empieza la persona a meterse en pornografía. O empieza a tener o a hacer otras cosas, otras iniquidades. ¿Por qué? Porque no se trató con la raíz, porque no se trata con la raíz, porque queremos ser los que echamos fuera demonios, los que gritamos, los que zapateamos, hablamos en lenguas y hacemos un montón de cosas, pero realmente no somos los que nos sentamos para ver dónde está la raíz del porqué de esta persona. Es increíble como muchas veces el Espíritu Santo de Dios me ha guiado para hacer liberaciones que no tienen que ver con un montón de gritos, que no tienen que ver con zapateos ni nada de eso. Y lo chistoso de esto es que nosotros aprendemos lo que nos enseñan nuestros líderes. Y yo me acuerdo que yo crecí en una iglesia donde se gritaba a los demonios, se zapateaba, se le gritaba en el oído, se sacudía muchas veces a las personas. Y yo hice eso por muchos años, creyendo que esta era la forma de liberación de las personas, y me lo hacían a mí cuando tenía mis propias liberaciones. Pero a los años que empecé a estudiar, a meterme con el Espíritu Santo, que ha sido mi maestro todos estos años y me ha guiado a toda verdad, entendí que esto era más allá, que no solamente era la gritería, el zapateo, el decir esto, sino que Dios quería hacer otras cosas más grandes. Pongo un ejemplo. Un día Dios en la ciudad de Estados Unidos me lleva a una iglesia y me dice que me sentara y que viera qué es lo que ven mis ojos. Entonces empiezo a ver que empieza la alabanza, la gente se emocionaba por los tambores, se emocionaban por la música rápida, zapateaban, gritaban, corrían de un lugar a otro y ellos decían que esa era la gloria de Dios. Y en un momento específico había una mujer que empezó a ser liberada, no porque alguien hubiera al pie de ella ni nada, sino que el Espíritu Santo quería hacer algo grandioso. Entonces en ese momento corren 4 personas a donde ella y empiezan a gritar con toda su fuerza, demonio, sal de ella, fuera de ella, ¡Wah! Y gritaban y hablaban en lenguas y todo el mundo echaba fuera al mismo demonio. Ninguno tenía una autoridad ni tenía un orden, porque todos querían echar fuera el mismo demonio. Muchas veces al mismo Satanás se burla de estas situaciones. Entonces hubo un momento donde el Espíritu Santo me dice a mí que vaya hacia el frente donde esa mujer y que no diga nada, sino que simplemente le abrace.
Cuando ellos se mueven, porque yo digo que es el mismo Espíritu Santo, los movió un poquito, yo voy y abrazo a esta mujer y esta mujer empieza a ser liberada como bolas de tenis, pero de saliva, ¿no? Pero de ese tamaño, y empieza a tirar todo esto y ahí el Espíritu Santo me empieza a enseñar a mí misma que las liberaciones no eran solamente hacer un montón de esto en desorden. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser personas que vivimos en un orden. El reino de Dios es orden, no desorden. El reino de Dios no es gritar de aquí para allá, correr de aquí para allá, hablando en lenguas, gritando, haciendo un show. Al diablo le gusta el show y al diablo le gusta robar la gloria del Señor manifestada en nosotros por medio de estas cosas. Y no es así como Dios trabaja. Dios sí, el Espíritu Santo puede liberar como Él quiera, cuando Él quiera, pero hay un orden también de autoridad. Decimos que todo sale en el nombre de Jesús porque lo declaramos, pero el nombre de Jesús, de Jesús lo usan los umbanda, los quimbanda, los brujos, los hechiceros, la gente religiosa. Todo el mundo quiere usar el nombre de Jesús. No es el nombre de Jesús, es de dónde viene, de qué templo que somos nosotros, de qué autoridad es declarado el nombre de Jesús. Esa es la diferencia entre echar un demonio fuera que le toma a alguien 5 o 6 horas a una persona que simplemente le dice, demonio, sal fuera en el nombre de Jesús y se va. Es la autoridad por causa de la obediencia. Entonces, tenemos todo esto y en ese preciso momento Dios me enseña a empezar a hacerlo de una forma totalmente diferente hasta el día de hoy. Ahora no me agito tanto, no quedo tan cansada como muchas personas quedan cansadas en el cuerpo y les suceden un montón de cosas. ¿Por qué? Porque he aprendido en la sabiduría del Espíritu de Dios a hacerlo como Jesús lo hacía. Él no hacía un show cuando caminaba, no gritaba todo, ¡váyase demonio, fuera, guau! Él lo hacía simplemente porque él tenía la autoridad del Padre y él hacía lo que el Padre le decía que hiciera, o sea, vivía sujeto a obediencia, que es la diferencia de todas estas personas que quieren gritar, hacer show, creer que todo el mundo tiene que echar fuera el mismo demonio. Entonces, ¿qué pasa con esto? Las personas se caen, sí, gloria a Dios, la gente cree que es liberado, pero como les digo, vienen 3, 4, 5 semanas después, la persona vuelve a caer en otras cosas, quizás no en el alcohol, pero es otra cosa porque no se lidió con la raíz del problema. Esa causa que por esto se llama la iniquidad, que es lo que nosotros tenemos que lidiar con esto, ¿ok? Y muchas veces nosotros desconocemos el tema de la iniquidad porque la gente prácticamente ha desechado el Viejo Testamento. Cuando yo hablo de Deuteronomios 28, hay personas que me dicen, no, pero ¿por qué yo tengo que ir a Deuteronomios 28 si eso es el Viejo Testamento y ahora yo soy libre por gracia y yo soy bendecido por gracia y Y ves a esas mismas personas en depresión, ves a esas mismas personas en miseria y en dolor, porque dicen, no es así. Entonces tenemos que tener la sabiduría de Dios. Yo oré muchísimo a Dios cuando esto de la iniquidad fue revelado a mi vida y fui yo liberada misma de muchas iniquidades y sigo bajo un proceso, porque todos los días estamos bajo un proceso de Dios para liberarnos de todas estas cosas. Así el Espíritu Santo puede fluir de una manera limpia, pura. Así cuando decimos, así dice Jehová, ya no lo vamos a decir por emociones, nada más por lo que creemos, sino vamos a tener la seguridad de que así dice el Señor. Entonces, esto es la parte de la iniquidad, ¿ok? Tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que estudiar, porque nosotros tenemos que aprender, hermanos y hermanas, amigos, amigas, que la palabra de Dios tiene una revelación tremenda para nuestra vida. Y la iniquidad es como esa semilla, ya dijimos, de maldad que se deposita en el espíritu del hombre en el momento que es concebido. En el momento que tu embrión, o sea, es concebido, es cuando se manifiesta la iniquidad. Y es así como los niños, ¿verdad? Nosotros traemos rasgos físicos y emocionales de nuestros padres, de nuestros abuelos también.
en nuestro espíritu está grabado internamente el ADN espiritual, donde están escritas, mira, todas las cosas torcidas y malignas que han hecho nuestros padres, nuestros abuelos y las demás generaciones pasadas. Entonces muchas personas también me dicen, pero ¿cómo yo voy a saber lo que mi tatarabuelo hizo? Yo no lo sé. No se trata de que usted sepa todo. Se trata más o menos de que usted empiece a pedirle al Espíritu Santo de Dios que le revele y que le lleve a toda verdad y que le guíe para usted saber qué es lo que está pasando en su vida espiritual. Entonces vamos a pedirle en este día al Señor que nos ayude, que nos guíe a toda verdad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por todo lo que estás revelando a nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos guiarás a toda verdad y toda venda mágica caerá de nuestros ojos, toda estructura religiosa caerá en el nombre de Jesús y podremos entender la verdad y ser libres, Señor, de los cautiverios espirituales en los que nuestra alma se encuentra. Muchas veces seremos transformados, Señor amado. Tendremos un arrepentimiento genuino que es un cambio de mentalidad, el cual nos guiará y nos llevará a una libertad sin igual para vivir acá, Señor, en la tierra de una forma plena, de acuerdo a tu reino, de acuerdo a tu justicia, Señor. Y te damos gracias por todo esto, Padre. Te damos gracias por lo que estás haciendo en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, que es Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Hermano, hermana, amigo y amigo, bendigo tu vida. Espero que estés a full tomando este curso. Verdaderamente pon tu corazón, pon todo. Pídele al Espíritu Santo guianza, estudia aún lo que yo te digo, no te quedes con lo que yo digo o con lo que otros dicen, estúdialo, pídele dirección al Espíritu Santo y verás la gloria de Dios, porque sé yo personalmente que lo he vivido, que esto es real y que Dios te quiere llevar a una libertad tremenda para que hagas cosas grandes y mayores para Él. Te bendigo y hablamos en el próximo curso.